Buenos días a todos y gracias por estar hoy conectados a este congreso que hemos organizado, la verdad, con mucha ilusión. Llevamos ya meses preparando webinar, pero un congreso de esta envergadura, con este número de ponentes y con este número de asistentes, pues es la primera vez que lo hacemos con este nivel. Por lo tanto, lo primero es felicitar a Antonio Almodóvar y a todo su equipo por el gran trabajo que han hecho y a todos los ponentes que hoy intervienen. La verdad es que el tema de hoy es claramente sugerente, ¿no? Soluciones 360 para la crisis. Y lo primero que tendríamos que decir, ¿qué es esto de crisis? ¿No? Yo he oído muchas veces que crisis significa oportunidad y no es exactamente así. Crisis es un término que etimológicamente viene del griego y lo que significa es decisión, elección. Es decir, que designa el momento en el que se produce un cambio muy relevante, justo lo que estamos viviendo, y por lo tanto es lo contrario a aceptar un destino inevitable. Es decir, la crisis lo que te está invitando es esto, a reaccionar y a tomar decisiones. Estamos en un momento en que se van a producir numerosísimos cambios en todos los órdenes. La digitalización que se ha acelerado, el teletrabajo, el ocio, la forma de viajar, las ciudades, las relaciones laborales, la forma de hacer marketing, incluso hasta la propia formación. Pero justo estamos en ese momento en el que está terminando de morir lo viejo y no ha acabado todavía de nacer lo nuevo, con lo cual a todos los empresarios se le plantean unos retos que son francamente complejos. Creo que todos sabemos que la pandemia nos ha traído una gravísima recesión económica, es una recesión de oferta y de demanda y probablemente es la primera crisis que se produce en el mundo que no está determinada estrictamente por desequilibrios económicos, sino que ha tenido unas razones absolutamente exógenas. Y también sabemos que para España es especialmente grave, y lo es porque los efectos sanitarios han sido muy duros en nuestro país, porque dependemos del sector que está más atacado por la pandemia, que es el sector turístico y lo que está asociado al mismo, por ejemplo, el transportes, porque tenemos una estructura económica en la cual el 99% de nuestras empresas son microempresas que, por lo tanto, tienen mucha menor capacidad de resistencia, porque tenemos un mercado de trabajo que está muy ligado a la temporalidad y, por lo tanto, va a haber un enorme incremento del paro, y porque, además, nos ha cogido en un momento en el cual en España había un alto déficit público y una deuda previa a la pandemia también exageradamente alta, con lo cual también tenemos menos capacidad de maniobra. Todo eso nos va a llevar a que se estima que haya una caída del Producto Interior Bruto superior al 10%, que el paro supere el 18%, que tengamos un déficit en torno al 10% del Producto Interior Bruto y que la deuda pública supere el 118, incluso algunos hablan de llegar al 120. Por lo tanto, estamos en una situación a nivel macro francamente difícil. Ya sabemos que Europa se tiene que mojar, ya sabemos que Europa nos tiene que ayudar y sin duda que lo va a hacer. Pero eso es a nivel macro. Yo creo que aquí nos interesa mucho más bueno, pero ¿y de lo mío qué? Es decir, ¿yo qué hago para gestionar mi empresa? Y yo creo que ante ese panorama o nos quedamos con los brazos cruzados y lamentándonos de esta situación y esperando a que alguien venga de fuera a que nos solucione los problemas, o hacemos aquello que se dice que no pueden impedirse el viento, pero sí se pueden construir molinos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es construir molinos. Y este es un poco el objetivo de este congreso, es tratar de ver desde un punto de vista de visión 360, ¿cómo puedo gestionar la empresa? Y ahí vamos a hablar, por una parte, de todo lo que es reordenar, transformar, innovar en el negocio, para lo cual tocaremos los temas relacionados con la digitalización, con la tecnología, todo lo que es el ámbito de los recursos humanos, la mejora de procesos, el análisis de nuevos mercados, la redefinición estratégica, la necesaria o no dimensionamiento de las plantillas. Hablaremos, por supuesto, porque no hay más remedio, de ERES, de ERTES. Hablaremos de outplacement como buena solución también para la gestión de los recursos humanos. Este es un primer bloque. Un segundo bloque estará más relacionado con la parte financiera. Hablaremos de la necesidad de hacer un buen plan de viabilidad, de cómo obtener nueva liquidez, de los posibles convenios singulares con la administración tributaria, de cómo gestionar un préstamo sindicado, de posibles fusiones, escisiones en el ámbito mercantil, para lo cual nuestros compañeros de corporate, de mercantil y de fiscal pues nos van a dar seguro buenas ideas. También hablaremos del ámbito estrictamente concursal, tanto desde el punto de vista del activo, cómo vender activos o cómo vender unidades productivas para garantizar la continuidad del negocio. Y hablaremos también de las diferentes alternativas, tanto en fase preconcursal como en concursal, como en posibles acuerdos extrajudiciales.
Y acabaremos la sesión hablando de un tema que yo creo que le preocupa a todo el mundo que tiene un cargo de administrador, que cuál es nuestra responsabilidad como administradores en cualquier ámbito, en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario, en el ámbito penal. Me parece que es un tema también del máximo interés. En definitiva, que Auren, a través de sus 4 divisiones, abogados y asesores fiscales, auditores, consultores y corporate, pues yo creo que está preparada, como siempre lo hacemos, de ayudar a las empresas en este proceso transformador. Sabemos perfectamente que el cambio es una puerta que hay que abrir desde dentro y nuestro compromiso es estar, como siempre, al lado de nuestros clientes, al lado de nuestros amigos, para ayudarle a ir abriendo estas puertas. Ya sin más, cedo la palabra a mis compañeros que van a desgranar uno a uno todos los temas que ya hemos enunciado y daros las gracias por estar todos ahí. Buenos días. Pues muchísimas gracias, Mario, por tus palabras. Pues vamos allá. Vamos, como tenemos 3 horas, que parece mucho tiempo, pero no es tanto, pues sin más dilación nos ponemos con la primera de las ponencias, la que hemos denominado Reordenación del negocio. Alternativas para transformar, reflotar y modernizar su negocio en este nuevo escenario. Y en este bloque, pues como hemos dicho, hablarán Juan Chozas, Eduardo Romero, Mario Rodríguez, Jordi Camps y María Pisuto. Y como hemos dicho, vamos a utilizar un formato ágil, vamos a hacer, a trasladar a cada uno de los ponentes distintas preguntas que tenemos más o menos ya elaboradas y que vienen de consultas que nos han hecho nuestros clientes, con lo cual seguramente muchas de ellas pues coincidirán con ellas o querrán conocer el punto de vista de Auren desde sus distintas unidades. La primera pregunta es para Juan Chozas, del área de laboral. Juan, ¿estás ahí? Aquí estoy. Buenos días a todos. Fenomenal. Buenos días, Juan. Pues vamos allá. Finalizado el estado de alarma y recuperando la normalidad o la cierta normalidad, ¿no? O normalidad entre muchas comillas, ¿qué novedades y herramientas legales tiene la empresa para adaptarse a cambios y nuevas necesidades en materia laboral? Bueno, vamos a ver. Aquí hay una reflexión que puede ser más o menos general y una reflexión particular obligada por la actualidad. Me explico, la reflexión particular, y voy a empezar por ahí porque es lo que más preguntas nos está generando por parte de los clientes, es la que tiene que ver con la publicación el pasado sábado de uno más de los numerosos decretos leyes en materia de regulación laboral, el decreto ley 24 de este año, que es el que popularmente todos los medios de comunicación lo han recogido, prolonga los ERTES de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre. La nueva regulación es el siguiente paso. El primer paso fue el decreto ley asociado al estado de alarma, que señaló que las empresas tenían determinados beneficios, procedimientos más ágiles y ayudas públicas cuando tenían que parar su actividad laboral debido a la fuerza mayor, y se asociaban los ERTES, las posibilidades de suspensión de relaciones laborales o de reducción de jornada, a la duración del estado de alarma. Después esto se prorrogó en un primer paso, en un primer decreto ley, hasta 30 de junio y ahora finalmente se ha prorrogado hasta 30 de septiembre, de tal manera que todas aquellas actividades que tuvieron dificultades por la propia declaración de estado de alarma, por la restricción de actividades, por la restricción de movilidad, pueden prolongar estas suspensiones hasta el 30 de septiembre. Este decreto ley, como se sabe, vino precedido por la negociación de empresarios y sindicatos que siguen manteniendo que para ellos lo ideal es prorrogar estos procedimientos de suspensión o reducción de jornada hasta 31 de diciembre, con lo cual probablemente asistiremos a una nueva negociación y, en su caso, no sé si para todos los sectores y de manera general para todos los ERTES iniciados de fuerza mayor o de manera particular para casos concretos, probablemente veamos una nueva prórroga de estas medidas extraordinarias. El decreto ley incluye novedades, incluye
insistencia en medidas que ya estaban allá. Entre la insistencia de las medidas se mantiene la prohibición de despidos por causas ligadas al coronavirus y se mantiene la suspensión de los plazos de los contratos temporales de aquellos trabajadores que estén incluidos en los ERTES. Estas prohibiciones y suspensión de plazos se llevan también hasta el 30 de septiembre. Se prohíbe también que se acojan a estas medidas de los ERTES con bonificaciones de la Seguridad Social y con medidas especiales de desempleo, aquellas empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas que repartan dividendos, salvo que en este segundo caso sean menores de 50 trabajadores. Como novedades fundamentales es que aquellas empresas que dejen de sufrir las consecuencias del estado de alarma o de las restricciones derivadas de él, esto es, dejen de sufrir las consecuencias de la fuerza mayor, pueden convertir sus ERTES de fuerza mayor en ERTES por causas económicas, organizativas o productivas. Esto va a pasar fundamentalmente en todas aquellas actividades que ya no tienen limitaciones legales, ya no está prohibido abrir un bar o abrir un colegio, o ya no está limitada la movilidad de personas en lo que puede afectar a una empresa, por ejemplo, de transportes, pero en cambio tienen un descenso muy claro de la demanda. El mercado no les solicita servicios. Entonces, estas empresas podrán transitar del ERTE de fuerza mayor a un ERTE por causas económicas, organizativas o productivas. Y a partir del 1 de julio ya estas empresas podrán también tener bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por sus trabajadores. Para ello tienen que asumir el compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses, que ya existía para las empresas acogidas a ERTES de fuerza mayor. Otra novedad también, un poco estaba ahí, era un sobreentendido, pero ahora es una novedad expresa y que exige la ley, es que aquellas empresas que estén en situación de ERTE tienen prohibida contratar trabajadores para los puestos de trabajo que están afectados a los ERTES, esto es sustituir trabajadores en ERTE por nuevas contrataciones, sean estas directas o por empresas de trabajo temporal. Están prohibidas las externalizaciones, la realización de horas extras, etc. Un poco en lo que viene siendo, como decía al principio, es una continuidad, el tercer paso en materia de ERTES, que es la medida fundamental de apoyo para las empresas que estén teniendo dificultades por razones directas o indirectamente asociadas al coronavirus. Pero, lógicamente, el mundo no se acaba en los ERTES y las necesidades de reorganización de las empresas no se acaban en los ERTES, y es lo que van a abordar mis compañeros de mesa. El ERTE es sinónimo de falta de actividad, bien por una causa de fuerza mayor, bien por circunstancias económicas. Pero la realidad es mucho más amplia. Las empresas van a tener que afrontar cambios en sus modelos de negocios, van a tener que digerir la experiencia de lo que ha sido el teletrabajo, su mantenimiento o modificación, van a tener que convivir con la distancia física entre trabajadores, con la necesidad de incorporar medidas de prevención de riesgos laborales, con los miedos y preocupaciones tanto de sus trabajadores como de sus clientes, van a tener que repensar muchas de sus actividades y específicamente muchas de las cuestiones de su relación con sus trabajadores, empezando por los propios cuadros de vacaciones. ¿Encajan con todo lo que ha pasado este año unos cuadros de vacaciones pensados para un año tradicional? Y sobre todo van a tener que compartir y buscar una sociedad de lealtades con sus trabajadores para poder acomodar la realidad de las empresas a una realidad externa muy diferente a la que tenían pensada cuando empezó este año. Entonces yo creo que esto mis compañeros lo pueden ir elaborando, desarrollando y desgranando mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Muchas gracias, Juan. Perdonar que se me ha ido el slide. Perfecto.
Pues muchas gracias, Juan, por tus aclaraciones en relación principalmente con el estado de los ERTES. A continuación, para Eduardo Romero, una pregunta puramente de negocio, ¿no? ¿Qué puede hacer una empresa que quiere sobrevivir, pero su mercado habitual, su mercado natural se ha hundido? Una pregunta que nos podría dar para otro congreso. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias, Antonio. Efectivamente, eso nos puede dar, esa pregunta puede dar para largo, pero como tenemos muy poquito tiempo, vamos a ser muy concretos o vamos a intentar dar alguna idea o alguna pista de por dónde pueden ir las cosas. Lo primero, claro, si tenemos una empresa o nuestra empresa se ha quedado sin su cliente habitual, tenemos que reflotar el negocio de alguna forma y la única forma que nos queda para hacer esto es transformarnos. Y parece que últimamente la palabra transformación viene acompañado del apellido digital. Bueno, pues yo no voy a hablar de la transformación digital, hay otras, porque luego hablará alguien de transformación digital, pero hay otra serie de transformaciones que son fundamentales para que la empresa siga y para que la empresa pueda funcionar. Es decir, si yo ahora me quedo sin clientes, necesito transformarme y transformarme significa cambiar. Y si tengo que cambiar, lo primero que tengo que cambiar es el producto o el servicio que estaba dando hasta ahora mismo. Pero claro, eso no es tan fácil porque, bueno, si yo estoy vendiendo X y a partir de ahora tengo que vender Y, ¿cómo hago eso? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer o lo primero que deberíamos hacer es dar un pensamiento interno y saber qué sabemos hacer, qué sabe hacer el equipo de trabajo que tenemos, qué podemos hacer con los recursos materiales que tenemos y a partir de ahí iniciar procesos de innovación, intraemprendimiento, sacar ideas de la compañía para ir hacia algún sitio. Nos hemos encontrado con un montón de ejemplos en este tiempo, ejemplos muy claros y que no nos hacen falta que sean grandísimas empresas. Y un ejemplo muy tonto es irreal, por supuesto, es un ejemplo real. Es una frutería que vende en un mercadillo que de un día para otro les dicen, oiga, a usted no es que no tenga clientes, es que sus clientes no pueden ir a donde está usted. Y en breve y en muy poquísimo tiempo montan una web y empiezan a repartir a domicilio. Bueno, me he transformado en lo que antes hacía, hago ahora lo mismo, pero de otra forma completamente diferente. Pero hay gente que en vez de hacer eso, y tenemos también ejemplos de empresas que fabricaban jabones para hoteles. Bueno, pues se acaba la fabricación de jabones, por lo menos durante un tiempo, los hoteles cierran, con lo cual no tengo cliente, tengo que parar las máquinas, pero sin embargo se me abre con los materiales que tengo, con las máquinas que tengo, se me abre una oportunidad muy importante para vender geles hidroalcohólicos. Bueno, pues transformo mi actividad, dejo de hacer jabones y hago geles hidroalcohólicos. O empresas que también son clientes nuestros que se dedican a temas textiles. Bueno, pues ahora las tiendas cierran, dejo de tener clientes, pero soy capaz de hacer batas. Soy capaz de hacer batas que pueden utilizar los sanitarios. Todo eso es una transformación o me genera una transformación tanto en el producto como en el servicio que voy a vender. Digamos que esa puede ser la primera transformación. Tengo una segunda transformación que acometer. Si yo dejo de hacer textiles para hacer batas o si yo dejo de hacer jabones para hacer geles hidroalcohólicos, todos mis procesos cambian, todos mis clientes cambian, los requisitos de mis clientes van a cambiar, la experiencia de mi cliente va a ser diferente ahora que antes. Imaginaros a alguien que hacía telas para hacer camisas y ahora tiene que hacer batas para un sanitario. Los requisitos son radicalmente diferentes, no solo los requisitos legales, porque ahora tiene que pasar por la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario, sino que además el requisito de un sanitario no tiene nada que ver con el requisito de una tienda X, con lo cual tengo que cambiar completamente mis procesos, tengo que pensar en lo que piensa ahora mi nuevo cliente y cambiar toda la organización para poder llegar ahí. Con lo cual, esa es la segunda transformación. La primera transformación hemos dicho que era en producto o servicio. La segunda transformación es la transformación de mis procesos y la transformación de mi foco. Mi foco ya no va a estar en un tipo de cliente, sino que va a estar en otro tipo de cliente completamente diferente. La experiencia del cliente nuevo será diferente y lo que tengo que hacer yo es diferente. Pero claro, si tengo que cambiar el producto, tengo que cambiar el servicio, tengo que cambiar los procesos y estoy cambiando mi cliente, tengo que cambiar yo internamente, es decir, las personas que tenemos
tienen que cambiar también porque tienen que adaptarse a una forma diferente de trabajar y a cosas diferentes que hacer. Llevan X tiempo haciendo más o menos lo mismo y esto no es un proceso de transformación de 4 meses, es un proceso de transformación de 10 días. Tengo que cambiar radicalmente lo que está pasando, con lo cual esa es nuestra tercera transformación, que es la transformación cultural de la gente. Con lo cual, y termino porque tenía 5 minutos y acaban de terminar, yo me fijaría en 3 tipos de transformaciones que son absolutamente necesarias para que la empresa pueda subsistir. Transformación del producto o servicio, transformación de nuestros procesos y transformación cultural. El apellido digital lo dejo ahora para el siguiente. Así que nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo, por tus consejos que esperemos sean de utilidad para algunos de nuestros invitados y de nuestros clientes. Pues vamos allá con Jordi. Te lo ha dejado fácil, Jordi. Bueno, fácil o relativamente fácil. Es el momento ahora, en esta situación tan complicada, tan convulsa, de tantos cambios, ¿no? Donde hay que readaptarse y donde hay tanto que repensar y cambiar el modelo. ¿Es el momento de la tecnología, de invertir en tecnología o no? O quizá no es el momento de continuar como hasta ahora. Adelante, Jordi. Hola, muy buenos días, Antonio, y muy buenos días a todos. Bueno, como ya se ha comentado y como todos sabemos, pues para la mayor parte de las empresas está siendo en estos momentos muy difícil mantener su facturación y sus resultados al mismo nivel que tenían antes de la llegada del COVID. Por ello, sí, efectivamente, ahora es el momento de pensar en innovar, de pensar en modificar la forma de entender nuestros negocios. Es el momento de investigar y de buscar cómo podemos ser mucho más competitivos en un mercado que se ha vuelto tan complicado como el actual, ¿no? Bien, claro, seguro que ahora mismo algunos de vosotros deberían estar pensando, sí, claro, qué fácil, ¿no? De hecho, esto ya lo llevo yo haciendo desde siempre, ¿no? Y correcto, pero lo que debemos intentar hacer ahora de manera distinta es la forma en que nos replanteamos la orientación de nuestro negocio. Y deberíamos hacerlo pensando en cómo aprovechar lo que nos aportan las nuevas tecnologías que existen actualmente. Y el tema es, ¿cómo podemos hacerlo, no? Pues probablemente, gracias a la tecnología, podemos crear nuevos canales de venta que nos permitan vender a nuevos clientes o en lugares distintos de los actuales. O podemos crear nuevos productos. O podemos estar mucho más cerca de nuestro cliente. O puede que gracias a sistemas más automatizados e inteligentes podamos producir de forma más eficiente y más rentable, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto más concretamente, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, podríamos trasladar todo nuestro negocio a Internet, ¿no? Ya sea mediante tiendas virtuales o mediante aplicaciones móviles o a través de plataformas ya existentes como Amazon, ¿no? Esto es lo que ya han hecho empresas como Uber, como Airbnb, como Glovo o como el propio Amazon, ¿no? O podemos intentar estar más cerca de nuestro cliente gracias a apps para dispositivos móviles. Esto, por ejemplo, ya lo han hecho todas las entidades bancarias. Lo han hecho también las plataformas de streaming como Netflix o Movistar, ¿no? O lo están haciendo ya incluso los fabricantes de automóviles. De hecho, hoy en día ya puedes activar el aire acondicionado o enviar un destino al navegador del coche desde una aplicación en el teléfono, ¿no? También podemos replantear la forma de comercializar nuestro producto de siempre, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en el caso de Nestlé, que creó Nespresso para vender café y se transformó. Y de hecho han hecho tan bien esta transformación que han acabado creando una nueva línea de producto en el mercado, el de las cápsulas de café. O como se ha reinventado Lego, por ejemplo, que para seguir creciendo ha pasado de vender las piezas montables que todos conocemos, pues a hacer películas, a hacer series o a crear juegos de ordenador, ¿no? Todos estos ejemplos se basan principalmente en el uso de la tecnología, sin duda. Pero, como ya comentaba Eduardo, no se trata de un único cambio, no se trata de montar una tienda online y ya está. Se trata de replantear realmente el modelo de gestión de nuestro negocio. La empresa entera se debe adaptar, porque, por ejemplo, no tiene nada que ver la gestión de una tienda física con la de una plataforma de e-commerce. Varía la forma de publicitar la tienda,
Varía cómo hacemos las entregas, cómo hacemos el transporte, los cobros. Varía la forma de atender al cliente para hacer cambios o reclamaciones. Y posiblemente también varíe la gestión de las compras o la logística del almacén. Como ejemplo de replanteo de negocio, podemos volver al de Nespresso. Fijaos que para vender café, que es realmente su negocio, tuvieron que ponerse a vender las cafeteras. De hecho, una empresa de alimentación se puso a comercializar pequeño electrodoméstico, con todo lo que ello implica a nivel de logística y servicio. En resumen, debemos pensar en qué cambios podemos llevar a cabo en nuestras organizaciones. Lo ideal es podernos mantener en el mercado y crecer, y toda la empresa debe estar alineada con la nueva estrategia. Para ello es fundamental que desde las direcciones generales haya una apuesta clara e inequívoca de voluntad de transformación. Y cuando se aborden estos procesos de transformación digital, lo más habitual es no tener claro cómo hacerlo. Y es lógico, sobre todo porque lo normal es no tener en nuestra propia organización todos los conocimientos tecnológicos que pueden ser necesarios. Tened en cuenta que en la mayor parte de estos futuros cambios, las nuevas tecnologías como el Big Data, el Cloud Computing, el Machine Learning, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, serán de una forma u otra factores clave para abordar estos proyectos de transformación. Y para todo ello, para poder hacer esto de forma segura y poder abordar el cambio, es hacerlo contando con la ayuda de empresas consultoras especializadas en proyectos de transformación digital. Y en este tipo de proyectos, en Auren somos buenos especialistas y podemos acompañaros en este proceso de transformación. Fantástico, Jordi. Muy buenos consejos, muy buenos ejemplos, muy clarividentes de grandes empresas que supieron cambiar seguramente en momentos complicados. Bueno, hemos hablado de ERTES como instrumento que nos permite nuestra legislación para salir adelante y no morir, ¿no? Por así decirlo. Hemos hablado de procesos, hemos hablado de productos, hemos hablado de cómo tenemos que cambiar para reorientarnos y captar a un nuevo cliente. Hemos hablado de el uso de la tecnología, ¿no? el imprescindible uso de la tecnología en función de nuestro negocio, de nuestra actividad. Y vamos ahora con algo no menos importante, por no decir lo más importante, que son las personas. Y pues para este área tan importante como son las personas, tenemos a Mario Rodríguez y a María Pisuto. Mario, te lanzo a ti la primera pregunta. ¿Cómo puede una empresa diagnosticar predictivamente las necesidades de plantilla y responder ágilmente según las necesidades del negocio? Buenos días, Mario. Buenos días. Ahí queda la pregunta que me has lanzado, Antonio. Yo creo que algo que hemos todos visto, aprendido, incluso incorporado dentro de nuestro ADN como las organizaciones, es algo que muchas veces antes nos lo planteábamos y es, oye, ¿y qué pasaría si? Para mí esta pregunta clave de no solamente cómo lo hemos hecho hasta ahora, si estamos obteniendo los réditos o la forma de trabajar y con el número de personas adecuado, que era algo que ya teníamos con esa visión de los indicadores, del cuadro de mando, tenemos que dar un pasito más, que yo creo que ahora en muchos casos ha sido con este experimento que hemos tenido tan rápido de confinamiento, pero el plantearnos el qué pasaría si. Es decir, creo que lo que nos tenemos que llevar a cabo en todas las organizaciones es no solamente tener un plan de acción en un momento dado desde el punto de vista de una planificación, sino sobre todo tener escenarios muy alineados estratégicamente con el modelo de negocio, con esos cambios que estaba comentando Jordi hace un momento en el modelo de negocio, con toda la gestión del cambio que conlleva ese nuevo modelo de negocio o esa alineación estratégica y, evidentemente, como os decía, esos impulsores de valor que nos van a hacer tener diferentes escenarios de actuación en nuestra hoja de ruta. Con lo cual, el qué pasaría si no lo tenemos que llevar a cabo de tal forma que no tengamos una, sino quizás incluso a través de un único trabajo, a través de un único análisis, podamos tener una planificación de plantilla, un dimensionamiento de las personas, y cuando hablo de dimensionamiento me estoy refiriendo tanto a aspectos cuantitativos como cualitativos, incluso un estudio de cargabilidad para qué pasaría si, no qué pasaría si tenemos otro confinamiento o no, pero qué pasaría pues si evolucionamos de formas distintas, tenemos demandas diferentes, etcétera, ¿no?
Para eso, ¿cómo solemos abordar este tipo de actuaciones, ayudando a las empresas en ese proceso de transformación y escuchándolas? Solemos tener en cuenta 5 grandes aspectos. Por una parte, lo que se vincularía mucho más con lo que han comentado mis compañeros, tanto Eduardo como Jordi, relacionado con la demanda y con la previsión de actividad. Tiene que ver mucho con los procesos, con la organización, con las cargas de trabajo, con los impulsores de la plantilla en el sentido de cuándo necesitamos más o menos personas, pero también aquí en función del sector de actividad tenemos que tener en cuenta que la forma de contar las personas no es exactamente igual. Es decir, hay organizaciones que es muy útil lo que se llama el headcount, el volumen total de plantillas, pero hay otros que utilizan de forma muy inteligente otra serie de aspectos como son los FTs, es decir, aquellos personas equivalentes cuando tenemos mucho trabajo a tiempo parcial, ¿no? En definitiva, con toda esa análisis de la demanda de previsión, lo que podremos tener es, pues, ese análisis en función de la cargabilidad y del dimensionamiento de temas vinculados con las operaciones, si lo tenemos internalizado o externalizado, si lo tenemos automatizado o no, si tenemos incluso la posibilidad de incorporar temas de robotización, ¿vale? Un segundo tema, una vez que hemos visto esa demanda, esa previsión, es todo lo que tiene que ver con el talento, con las habilidades, con las personas. Y ahí voy a hablar solamente un poquito porque María luego insistirá mucho más, pero tenemos que tener en cuenta no solamente lo que el negocio puede demandar desde el punto de vista de esos impulsores, sino también las personas que tenemos desde el punto de vista de su diversidad, incluso desde el punto de vista de dónde los tenemos, con qué tipos de habilidades, qué empleabilidades internas tienen o no. Recuerdo una organización, una gran entidad financiera, que uno de los temas que se planteaba es que había un puesto de trabajo que ya no tenía sentido porque se estaba sustituyendo por la tecnología, pero podían tener empleabilidad interna a través de un itinerario de desarrollo de ese colectivo de personas en otras funciones nuevas, ¿de acuerdo? El tercer gran aspecto que habría que analizar es todo lo que tiene que ver con los roles de trabajo y con las unidades a través del mapa de procesos que ya indicaba Eduardo al principio. Aquí es muy importante identificar esos factores internos o externos que inciden a la hora de llevar a cabo determinados procesos en nuestro modelo organizativo. En cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta, si antes hemos visto la parte de talento, de las habilidades, pues tenemos que tener en cuenta la oferta que tenemos en función del marco normativo. Ya nos hacía una pequeña introducción muy interesante Juan, ¿no? Oye, pues el marco normativo nos delimita también la contratación o no de determinadas personas en determinados momentos por circunstancias como las que él ha mencionado, ¿no? Y también algo que hemos aprendido en todo este tiempo es esa oferta de talento donde se encuentra. El otro día seguro que escuchasteis, ¿no?, al presidente de la COE diciendo, oye, pues en ocasiones, aunque también es cierto que su respuesta respondió a otros temas, pero en ocasiones podemos encontrar talento disperso geográficamente que nos ayude en nuestro trabajo del día a día. Y evidentemente, para terminar estos 5 grandes puntos, el último sería todo lo que tiene que ver con los costes, la eficiencia, en definitiva, con la productividad y aquello que nos genera tener esa competitividad necesaria con la capacidad organizativa interna o externa. Todo esto, si me permitís 10 segundos para terminar, que ya estoy en el periodo de descuento, algo que también hemos visto en todo este tiempo es que necesitamos generar de forma global 2 tipos de trabajo. Uno, de arriba abajo, naciendo de ese modelo de negocio, de esa alineación estratégica, pero es muy importante de abajo arriba. Es decir, contar con los profesionales, contar con las personas, contar con los equipos que son los que saben realmente hacer muchas de estas actividades y que nos pueden ayudar en todo este tipo de proceso de cambio. Para eso quizás organizativamente pues tengamos que trabajar incluso de formas diferentes. Es decir, hay una parte de la organización que se tiene que garantizar seguir haciendo lo que estábamos haciendo con una fiabilidad, con una seguridad y con muy poquitos errores, y quizás otra parte de la organización tenemos que ser mucho más innovadores, cambiar, iterar en la forma de trabajar para poder llevarlo a cabo, pero siempre planteándonos, como os decía al principio, oye, ¿y qué pasaría si? Y tener diferentes escenarios de planificación, dimensionamiento y cargabilidad de la plantilla, Antonio. Muy bien, Mario, pues nada, muchísimas gracias por tus comentarios y por tus interesantes consejos. María, vamos con esta última parte de este primer bloque y vamos a hablar de experiencia de empleado, de algo que tú eres experta. ¿Cuál piensas que es en estos procesos de reorganización, de reordenación? ¿Cuál es el beneficio para una empresa cuidar la experiencia del empleado? Bueno, pues vaya pregunta. Para mí fundamental, ¿no? Yo creo que parte de lo que ha estado hablando Juan, Eduardo, Mario, Jordi, ¿no? Y de lo que las organizaciones actualmente se están enfrentando, ¿no? A cómo esta situación, esta crisis, ¿no? Que requiere poner foco en el cliente, que requiere
organizar nuevos procesos, innovar, transformarnos, dimensionar. Dependemos de las personas para poder evolucionar y poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuidar la experiencia de empleado en este proceso de crisis, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que las personas deben tener muy claro en qué momento está la situación, de qué forma y de qué medida van a contribuir cada uno de ellos a abordar este proceso de cambio, de evolución que la situación así lo requiere, ¿no? De ahí que, y recordemos que esta situación no es una crisis económica, sino viene de una crisis sanitaria, ¿no? Entonces, están dando dos en una. Ha habido ya pues mucha situación de estrés, ¿no? Y estos elementos también hay que cuidarnos, ¿no? Cuidar esta parte de clima en cada una de las personas que forman la organización, pues dependemos de ellas para que esto pueda evolucionar y cambiar, ¿no? Como también bien lo decía Mario, es importante identificar estos talentos y ponerlos, ¿no?, al servicio de ayuda a la organización, ¿no? Entonces, la experiencia de empleado es estratégica, ¿no? Necesitamos a las personas para poder evolucionar, necesitamos de su ingenio, necesitamos de su evolución, de su compromiso, y si queremos este compromiso hay que cuidarlos, ¿no? Ahora, desafortunadamente, también en estos procesos de reordenación, pues hay ajustes también de plantilla, ¿no? Y cuidar también la experiencia de empleado, no solo de cómo los recluto, los incorpora a la organización, cómo van evolucionando durante todo este proceso, sino también cuidarlos a la hora de desvincular, pues también es un factor crítico, ¿no?, para las personas y también para la organización, ¿no? El poderles brindar un apoyo, una ayuda a las personas que salen, desafortunadamente, de la organización, bueno, a través de un programa de outplacement, de recolocación, ya sean salidas individuales, salidas colectivas, pues va a ayudar a las personas a poder enfrentarse a un mercado laboral que sin duda no es nada halagüeño, ¿no? Ya Mario nos también adelantaba, y esto es así, la previsión, ¿no?, que vamos a superar posiblemente un 18% de paro, ¿no? Volvemos a esta crisis tremenda la que teníamos, ¿no? Entonces, dar herramientas también a las personas para poder enfrentar esta situación, pues es importante. Per se ya estás ayudando a la persona, ¿no? Pero también como organización, esto te va a repercutir, ¿no? Te va a ayudar, te va a favorecer a cuidar ese clima dentro de la organización, ¿no? Si cuidamos un clima, no solo las personas que salen, sino también a las que se quedan, y van a decir, oye, pues estoy trabajando en una empresa socialmente responsable, que cuida a la persona, ¿no? Y no solo cuando está trabajando, sino también en el momento que se desvincula, ¿no? Esto también, siendo realistas, en el mercado, la imagen, la reputación de una empresa que cuida a sus personas, a sus empleados, aún y al final de su proceso, pues es clave también, ¿no? La imagen que tienes ante tus clientes, la imagen que tienes ante el sector, pues esto siempre te va a favorecer, ¿no?, de no cuidar estos elementos, ¿no? Además de que te va a ayudar a favorecer un clima interno que te va a ayudar a generar este nuevo punto de productividad, ¿no?, que yo creo que también es importante, ¿no? Entonces, yo creo que el poner foco en las personas en estos tiempos, pues es clave para cuidar esta experiencia de empleado, para que nos favorecer ese compromiso, esa implicación que nos permita afrontar estos retos, afrontar esta situación y poder salir reforzados juntos en esta nueva situación que esta crisis nos ha traído, ¿no? Sería mi punto de reflexión, ¿no?, en este momento, bueno, estamos enfrentando todos, ¿no? Fantástico, pues muchísimas gracias, María, por tus reflexiones, ¿no?, dando un punto final sobre la, bueno, pues desafortunada salida de personas en nuestras organizaciones por todas las causas que hemos comentado y por la situación actual. Cerramos este primer bloque. Muchas gracias, Juan, Eduardo, Mario, Jordi y María. Gracias por vuestras intervenciones en esta primera ponencia de reorganización del negocio, una ponencia quizá más transversal que afecta a muchas áreas y al negocio en general. Y vamos con las ponencias bueno, pues más concretas.